Listo, chicos, ahora sí, otra vez, buenas noches, ya tomamos café, ya nos repusimos y terminamos, ¿verdad? El estudio con los Merry Christmas, nada que ver, no, los Hare Krishnas, ya terminamos el estudio con ellos y creo que hasta aquí hemos aprendido bastante de algunas doctrinas y de sectas, ¿verdad? Extrañas. Hemos visto cómo piensan de la Biblia, cómo piensan de Jesús, de la vida futura, de Dios, etcétera. Hemos aprendido bastante con los testigos, los mormones, con los adventistas, con la luz del mundo, con todos. Ahora, vamos a iniciar este estudio. Les comento de una vez vamos a ver ahorita la doctrina del Islam. La doctrina del Islam es bastante larga, no la voy a poder terminar completa, pero voy a darles lo máximo posible y les puedo dejar como tarea que ustedes igual sigan investigando y sigan aprendiendo más de esta porque el Islam es bastante. Con el catolicismo, la próxima semana es igual, es mucho. Las más grandes son como el Corán, los musulmanes, el Islam, los católicos, son los que tienen muchas, sí, tienen bastante. Entonces, de una vez les adelanto, para la próxima semana con el catolicismo, evidentemente no vamos a poder terminar con todo lo que yo quisiera porque no se puede, pero vamos a ver lo máximo posible las doctrinas de ellos, todo eso para saber si, como lo dijimos, ¿se acuerdan con los adventistas y los mormones y los testigos de Jehová? Vamos a ver si son hermanos en la fe, que efectivamente no lo eran. Vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a ver. Vamos a ver con el Islam, entonces empecemos de una vez. Ok. La doctrina del Islam, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Dice, vamos con esta es una religión que la vamos a estar analizando ahorita. Y dice, bueno, empezando ahí en la pantalla, dice, el Islam es una de las religiones más importantes. Hay varias, como les acabo de decir, pero entre estas está el Islam y escuchen esto, vean lo que dice aquí. Según las últimas estadísticas dicen que el Islam cuenta y supera, no es que son 2.000, son 2.000 y resto de millones, oiga, 2.000 millones de seguidores en todo el mundo. O sea, el mundo tiene 8.000 millones. Sí, por eso, imagínate. 8.000 millones. Entonces, vean la cantidad de gente que sigue el Islam, ¿verdad? Su mayor atractivo, espérate para ver. O sea, eso está como en el top 10. Digamos que sí. Su mayor atractivo se constituye tanto en su concepción optimista de la naturaleza humana como su firme promesa de un cielo eterno. Ojo con esto, de un cielo eterno con frondosos y tibios jardines. Escuchen esto, gozando con la compañía de bellas ¿qué? Huries. Oh, vean qué interesante. Con bellas huries. Correcto. Voy a explicarles qué son las huries según la tradición musulmana. Las huries, según la tradición musulmana, son mujeres bellísimas que acompañan, escuchen esto, que acompañan a aquellos que alcanzan el cielo, y de acuerdo al Corán, habrá 72 mujeres bellas esperando en el cielo a cada yihadista. Qué chistoso, ¿verdad? ¿Vieron ahí? Eso yo puse de ejemplo, es solo un ejemplo, obviamente. Las huries, que son bellas mujeres que van a esperar a cada yihadista que... Pero son blancas. Yo no sé si van a ser chinas blancas o qué, pero... No, pero conveniente, ellos son... Y hacen caso a estas. Son como morenos. Sí, digamos, ¿verdad? 72 mujeres bellas esperando para acompañarlos a su residencia celestial, dicen ellos. Todo esto sucede para aquellos que se sometan, escuchen, a la obediencia a Alá y al Corán. De acuerdo al Corán, y vamos a ver más adelante cuál es la posición
para los musulmanes respecto de la mujer. ¿Cómo ellos ven a la mujer? ¿Cómo la tienen? Vean aquí, un hombre, ¿cómo dice su nombre? El Ayatollah Khomeini, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Este señor ya murió hace muchos años, pero vean qué interesante. Este hombre destronó al zar Mohammad Reza Pahlavi e impuso, escuchen lo que hizo este señor, impuso su sangrienta dictadura. En Irán fue esto donde sucedió, y él dio el grito de lo que se le llama Guerra Santa, la famosa Guerra Santa. Él dio el grito con eso contra, escuchen estas palabras que voy a ir diciendo, contra los infieles y traidores de Alá y a su profeta. De ahí empezaron un montón de situaciones con los musulmanes, yo no sé si ustedes los han escuchado, que les llaman los extremistas del Islam. Ok, de ahí inició. Esto fue una noticia que despertó demasiado interés y mucha curiosidad en todo el mundo. Incluso se quería saber lo que realmente era y podía hacer en el futuro aquello que se estaba dando y que se calificaba como la revolución islámica del siglo XX. Ok, manténganlo ahí. Entonces, esto, a nuestras fechas, la inmensa mayoría de los occidentales consideraban al Islam como una antigua y extraña forma de adorar a Dios. No obstante, el Islam ha surgido con renovado celo sobre toda la nación árabe, reavivando la tibia fe de muchos musulmanes. El Islam, además de ser, ojo con eso, de ser probablemente la más extensa de las religiones no cristianas. Y como dato curioso, o vean qué curioso más bien, que surgió del cristianismo. Ya vamos a ver por qué. Es una de las religiones más extensas y es una religión misionera y proselitista. ¿Se acuerdan que era proselitismo? Propaganda. Sí, digámoslo así, correcto. Porque se supone que de ahí viene cuando Abraham tuvo relaciones con los esclavos. Con Agar. Y los ismaelitas, los árabes. De Agar tuvo un Agar. Sí, de Ismael. Sí. ¿Qué dice? Ojo, el Islam es considerado, escuchen, el Islam es considerado, calificado más bien como la más radical y ¿qué? Y peligrosa herejía nacida del cristianismo. Vean, el islamismo es muy resistente, oigan esto, es muy resistente y reacio al anuncio del evangelio de las escrituras. Pero a pesar de todo eso, hay muy buenas noticias. Que a pesar de todo eso, del crecimiento del Islam, se dice que muchos musulmanes están conociendo al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Antes de continuar con esto, vi un video de un chavalo, un musulmán, pero de los extremistas, estaba preso, no sé en qué cárcel, dice que a él se le apareció Jesús. Hay un video, yo se los compartí. Yo lo compartí, que él le dijo que quién eres, y que él le dijo, soy Jesús. Pero ¿cuál Jesús? Soy el Dios. Wow. Y se le reveló y él se convirtió. Wow. Eso es un apóstol. ¿Ah? Que vio a Jesús. No, sí es Jesús. Literal. No, pero ese musulmán sí fue un apóstol porque vio a Jesús. Podría ser, si digamos. Entonces, dice, muchos de los musulmanes se están convirtiendo al cristianismo. ¿Y saben cuál es el medio? El medio que se está utilizando para alcanzar a estos musulmanes, o que utiliza el Señor para atraerlos, se está utilizando la radio, la televisión, el internet, a través de estudios bíblicos y de mensajes
mensajes. Así es como ellos, muchos de estos hombres musulmanes han conocido al Señor. ¿Verdad? Qué interesante. Y ahí he escuchado y he leído de testimonios de estos que Jesús mismo se les ha aparecido, han tenido sueños y ya es interesante. Vamos a ver, siguiente. ¿Quién fue el fundador del Islam? Entonces, aquí yo les estoy enseñando esto y la gente podría decir, otro Luker, ¿quién sabe de dónde está sacando tanta mentira? Yo no estoy inventando nada, esto está en la historia. O sea, yo no vengo a enseñarles a ustedes algo que es que eso es autoría mía. No, eso no es autoría mía, eso está en la historia, eso está registrado. Bueno, ¿quién fue el fundador del Islam? El fundador fue precisamente Mahoma. Él era árabe, nació en el año 570 después de Cristo. Se cuenta que Mahoma pertenecía a una familia muy empobrecida y que se casó a los 25 años. Este hombre, basado en supuestas revelaciones, llegó a afirmar que se le apareció ¿quién? ¿No le suena parecido a algo eso? ¿Verdad? Que hemos por eso hemos oído algo, ¿verdad? Semejante. Dice este hombre que se le apareció el ángel Gabriel. Dice que el ángel Gabriel abrió y sacó de su corazón, no sé si de Mahoma o del mismo ángel, dice que sacó de su corazón un coágulo negro y que el ángel le dijo: esto era parte por donde Satán podría seducirte, por lo cual, dice el ángel, supuestamente, lavo tu corazón simbolizando con ello tu pureza. Es como apague y vámonos. Aquí está, bueno, de hecho aquí puse la imagen, ¿ves? Está hablando supuestamente con el ángel. Eso todavía no vamos por ahí, pero así es como inician estas revelaciones. Pero escuchen esto: tardaron años para que se estableciera, pero Mahoma fue constituido profeta de cierto Dios que ellos le llaman. ¿Cuál es el Dios de ellos? Alá, correcto. Por ejemplo, hay uno de los nombres, y ojo con eso para que ustedes hagan su tarea y ustedes lo investiguen. Hay uno de los nombres bíblicos de Dios. Cuando ustedes estudian los nombres de Dios, hay un nombre que es Alá, sin el acento. Y tiene un significado, tiene su significado. Ustedes lo pueden buscar muy diferente como ellos consideran, pero el del bíblico es Alá, que es un nombre hebreo. Es parecido, pero no es el mismo. Ojo, Mahoma trató de llevar su mensaje ¿a quién? En primera instancia, a los judíos y a los cristianos. El mensaje de la supuesta revelación que él recibió. ¿Y qué creen que pasó? Lo rechazaron el mensaje que Mahoma les estaba llevando, y los cristianos y los judíos no lo reconocieron como profeta. Y cuenta la historia que desde entonces Mahoma se enfocó en llevar su mensaje a los árabes. Así que más tarde se cuenta que Mahoma se rebeló contra los judíos y contra los cristianos. Y, ojo, los acusó de falsificar el texto bíblico, conocido como la Biblia. Razón por la cual él haría un nuevo texto, según él, revelado, ¿verdad? El cual se llama el Corán. Y ciertamente es un texto antiguo el Corán, sí, pero no quiere decir que la antigüedad es la verdad. Existen muchísimos libros hallados, documentados hallados, ¿se acuerdan? En las cuevas de Qumran. Bueno, muchos de ellos incluso no tienen nada que ver con la Biblia, y se encontraron ahí. No tienen nada que ver con la Biblia ni con la inspiración de las Escrituras. Muchos de estos escritos datan de años antes de Jesucristo, pero no quiere decir que por la antigüedad sean verdaderos. Vamos a conocer ahorita un poco de la historia del islamismo, del por qué Mahoma empezó entre los cristianos y los judíos y cómo lo rechazaron. De ahí precisamente comenzó a pregonar sus supuestas revelaciones, pero él comenzó
entre el cristianismo y los judíos. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, dice. Y si ustedes se fijan, incluso el Papa, hablando del Papa y de sus intenciones, que supuestamente va a suceder, es hacer las paces. Ustedes han tenido, me imagino que ver eso, hacer las paces con las tres partes más importantes, que es con el Islam, con el catolicismo y con los ortodoxos. A eso se le llama el ecumenismo. Incluso ahí entra también, quieren meter también a los protestantes, ¿verdad? Supuestamente. Y estas son las tres partes que tienen que ver supuestamente con el cristianismo y, como dije, también con los protestantes. Y esos son los que están convencidos para lo que es el movimiento, como lo dijo David, ecuménico, y que se está trabajando mucho en eso. De hecho, ustedes mismos pueden ver información respecto a los musulmanes que tienen que ver de cierta manera que sus enseñanzas y el libro del Corán, o sea, no tienen nada que ver con el cristianismo, nada. Ok, ya casi llegamos ahí. El Islam es es una religión fundada por el profeta Mahoma, quien mientras crecía puso en tela de juicio sus creencias. Mahoma recibió el llamamiento para ser profeta cuando tenía ¿cuántos años? 40 años de edad, y se dice que él acostumbraba mucho ir a una gruta, como una cueva para meditar. Y es ahí, en una de esas ocasiones, que se le llamó a la obra como profeta. ¿A través de cuál ángel? Gabriel. Eso es lo que él dice, a través del ángel Gabriel, que tuvo esa experiencia de encuentro con el ángel. Dice que él temblaba, sudaba mucho, que tuvo visiones. Yo creo que eso era, ¿cómo es que se le llama? La droga de allá, de aquellos, tiene un nombre. El opio, eso fue puro opio, ¿sí? Tuvo hasta visiones y que al principio tuvo dudas, dice que tuvo dudas que si había sido Dios. Se cuenta que la esposa de él y un primo cristiano le indicaron a él que eso sí venía de Dios y que continuara. Ya vamos por dónde va la cosa, ¿verdad? Así que Mahoma creía que Dios le había mandado a su ángel Gabriel exclusivamente para revelarle las cosas que tenía que hacer. Exclusivamente, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver, ¿qué dice de título ahí? Algunos términos usados por el Islam. Vamos a ver algunos términos utilizados por el Islam. Dice, el Islam en primera instancia es la fe y práctica ¿de quién? De todos los musulmanes. El Corán es el libro sagrado de ellos. El musulmán, porque dicen, ¿cuál es la diferencia entre el Islam y el musulmán? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo que el Islam, que es la fe y la práctica. El musulmán es el que ¿qué? Es el que practica todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con el Corán. Y de ahí surge el Islam. El musulmán es uno que se somete, ¿no está aquí? Sí. El musulmán es uno que se somete a su Dios Alá, el Dios que el Corán revela. Y Alá es el nombre árabe de su Dios. Ahora el din no, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a ver. Sí, casi. Dice, ¿por dónde voy? Ok, y Alá es el... El din, ¿ustedes han escuchado algo del din? Bueno, el din es algo que ellos también lo referencian como también con el din con doble E, puede ser, pero ahí está con I, es el din. Ustedes pueden ir a internet y ahí van a encontrar toda la información sobre el din. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Bueno, aquí está. Ok, y el din son todas, está aquí, ¿verdad? Creo. Sí. Son todas las responsabilidades básicas que deben cumplir los musulmanes. El din en árabe es una palabra que significa toda enseñanza que ha recibido de sus profetas, comenzando desde Adán, que es muy mencionado, y por eso se los estoy dando como un término, ¿verdad?, del Islam. Otro más. Sí, porque ellos al inicio se toman de Adán y toda la hora, pero ya cuando llega con Abraham, con
Isaac y con Ismael ya se tuercen. Ahí se descocheran. Ok, el peregrinaje. Este es otro término usado por los musulmanes. El peregrinaje es el viaje a la ciudad de la Meca. Al menos, ojo, el que es musulmán por lo menos una vez en la vida tiene que hacerlo. Y hay una meta principal. Mahoma, como tratando de imitar a los judíos, él lo que hizo fue que tomó del Antiguo Testamento muchas porciones, porque incluso en la Meca él trata de imitar el templo de Jerusalén. ¿Y dónde se encuentra la Meca principal? No, se encuentra en Arabia Saudí. Ahí. Pero la que estamos hablando también, que es en Jerusalén, ahí en Jerusalén lo que está, donde está lo que es el Muro de los Lamentos, ahí a un lado está la mezquita de Omar. Ajá. Ahí está, donde está la mezquita de Omar, era donde estaba el templo. Es por eso que los judíos tanto quieren, para que les devuelvan eso. Pero no se meten, porque si se meten hay una guerra. Así que ese viaje, eso es el viaje a la ciudad de la Meca, al menos una vez en la vida. Otro término, otro término muy, pero muy usado y muy importante para los musulmanes es ¿qué? La guerra, entre comillas, la guerra santa, así le llaman. Pero de santa no tiene nada. Nada. Voy a ver. Ok. Esta guerra santa es de ¿qué? Esforzarse a pelear por Allah. Oiga, esta guerra es por esforzarse y pelear por Allah. ¿Y por qué? El dawa. Así le llaman. Y esta es una palabra en árabe. Se los deletreo. Dawa, para los que están escuchando, es D-A, un espacio, W-A-H. El dawa. Esta palabra es la predicación musulmana con el fin de ganar prosélitos. Estos son los términos más comunes. Ok, mantengámoslo ahí, todavía no. Estos son los términos más comunes que se usan en el Islam. Ahora, déjenme hacerles un comentario. Ustedes fueron testigos, yo supongo, de lo que sucedió el 11 de septiembre, ¿verdad? Con las Torres Gemelas. ¿Estaban pequeñitos? Yo ¿Sí? que venía de la escuela. Ok, ya sabemos que se derrumbaron, y todo el mundo en ese momento quiso saber sobre la fe de los musulmanes, porque fueron los que participaron en el atentado. Oiga lo que dice. Se dice que en ese suceso, muchos se convirtieron al Islam por causa de los atentados en los Estados Unidos, porque vieron en los musulmanes una fuerza no militar, sino una fuerza espiritual, según ellos, ¿verdad? Sí, la gente se quiso convertir en eso, yo supongo que por miedo también. Vamos a ver qué es el Corán, porque de ahí se desprende todo este movimiento religioso, ¿verdad? ¿Qué es el Corán? Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es el Corán? El Corán es el texto sagrado de los musulmanes y los practicantes del Islam. Se dice que Mahoma recibió las revelaciones del ángel Gabriel, que aparecen precisamente en el libro del Corán. Ahí, ¿verdad? Bien, y ellos dicen que el Corán es la escritura sagrada, completa, eso es lo que ellos dicen. Dicen que es exclusivamente revelada del cielo. Así que ustedes pueden imaginarse que los musulmanes o los islamistas, los practicantes, ponen al Corán por encima de la Biblia, la cual la consideran como falsificada. Ajá, ahí está. Se dice, vamos a pasar acá. Ok, se dice, vean qué interesante esto, aquí vamos a ver algo interesante. Se dice que el Corán, después de la muerte de Mahoma, ocurrida en el año 632 después de Cristo, hasta entonces no existía, ¿qué? El Corán. No existía. Él ya había muerto y no existía. El Corán, se comenzó a compilar todos los proverbios y textos tomados por escritos ¿de quién? De los acompañantes durante toda la vida de Mahoma.
Todo, aquí vemos que tiene una relación. Por ejemplo, si ustedes ven a la Biblia, o que la Biblia en muchos de los textos que formaron los evangelios, no todos, pero la gran mayoría eran acompañantes de Jesús. Ajá, pero esto mismo es algo parecido, pero aquí los acompañantes dicen que reunieron los proverbios y los escritos por Mahoma y lo juntaron alrededor del año 650, ya él había muerto ahí, después de Cristo, y fue establecido su texto canónico, el Corán. Vea que ni siquiera fue Mahoma. Ojo con lo que viene. Vean, el Corán está dividido en 114 capítulos o suras, así se les llaman. Es como decir capítulos y versículos, son suras, así se les llama. Este libro dice que ha ejercido tanta influencia en el mundo árabe como no tenemos idea. Incluso en todos los países islámicos donde se practica el Islam, en el Medio Oriente, la mayoría basan las leyes de gobierno, ¿verdad?, del Estado, o sus formas de regir a través del Corán y de sus leyes. Se dice que Mahoma no dio en ninguna parte del Corán autoridad con milagros, sino ojo con esto, voy a repetir esto para que vean. Se dice que Mahoma no dio autoridad en ninguna parte del Corán con milagros, sino con su vigorosa fuerza de expresión, a punta de espada. ¿Se quiere convertir? No. Cabeza. Chao. 114 capítulos o suras, así. Y luego hizo como la pena, le va la cabeza, no muera. Sí. Aquí está lo que acabo de decir. No dio autoridad, ojo, aquí voy con esta. En el Corán se supone que son los escritos reunidos de Mahoma y fue constituido, aunque paulatinamente, un sistema religioso y de rechazo al politeísmo pagano de su país. Y en esto que voy a decir, lo encontramos en la Biblia, porque ellos dicen que Dios es uno y omnipotente, ojo con esto, ellos dicen, Dios es uno y omnipotente y creador del mundo universo, así, del mundo universo. El Dios del Corán, hay algunos cristianos que piensan que es el mismo Dios de la Biblia, pero no es el mismo Dios de la Biblia, aunque hay cosas como esos que ahorita dijimos que se parecen, pero no es el mismo Dios. Vamos a ver qué dice acá. Ay, me lo brinqué, ¿verdad? Sí. Estamos. Una de sus reglas, todavía no. Mahoma tomó muchas de las escrituras del Antiguo Testamento, pero realmente al conocer el Dios del Corán nos damos cuenta que en nada se parece al Dios de la Biblia. En nada. Porque el Corán es algo drástico. En unas cosas y en muchos aspectos que hasta el día de hoy y en sus leyes y sus formas de aplicar las leyes son muy drásticos. No solamente hablan de un Dios que es uno y que es omnipotente y creador del mundo universo. Hay un día de un juicio final, dicen ellos, un día del juicio final, y que a los creyentes les esperan ricas recompensas en el paraíso, pero a los incrédulos les esperan castigos terribles en el infierno. Así que, vamos a ver, si ustedes y yo lo pensamos bien, parece decir lo mismo que la Biblia, ¿verdad? Y sabemos que los incrédulos en las Escrituras se dice que al final van a ser presentados en el juicio final. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros sabemos quiénes son los incrédulos. No, los que rechazan a Cristo. O sea, por eso pareciera, muchas de las cosas que ellos mencionan, pareciera. Entonces los incrédulos son aquellos que no creyeron en Dios, y cuando están diciendo que, ojo con esto, pongan atención, y cuando están diciendo que los incrédulos les esperan castigos terribles, estamos incluidos ustedes y yo, para ellos. Y que ustedes y yo somos los infieles o considerados infieles, incrédulos al Dios Alá. Eso es lo que nos espera según ellos. Ojo, les voy a leer algo de la sura, una parte del primer capítulo del Corán nada más,
para que ustedes se den cuenta cómo aparenta ser parecido a la Biblia. Ojo lo que dice. En el primer capítulo dice: en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Pregunto, ¿la Biblia menciona a Dios de esta manera? Sí, sí, porque dice que Dios es compasivo, es misericordioso. Parece, ¿verdad? Otro, versículo 2 de ellos, ¿verdad? De la sura. Alabado sea Alá, Señor del universo. Eso lo tenemos también en la Biblia, ¿verdad que sí? 3. El compasivo, el misericordioso. Esto es una sura del Corán, se parece a la Biblia, ¿verdad? Versículo 4. Dueño del día del juicio. Sabemos que el Señor es el dueño y que le ha dado la autoridad para aplicar este juicio a su Hijo Jesucristo, a los santos que vamos a participar con Él. Entonces parece, ¿verdad? También. Versículo 5. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Todo hasta aquí parece bonito. Pareciera bíblico, ¿verdad? Versículo 6. Dirígenos, pongan atención, dirígenos por la vía recta. ¿Suena parecido a la Biblia? Tal vez no, porque dice vía recta, pero ya vamos a ver. Suena parecido. Versículo 7. La vía, ojo con esto, la vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados. En el idioma árabe, esto es muy importante, esta frase, dirígenos por la vía recta, porque aparenta ser algo parecido como la Biblia lo menciona, la vía recta, ¿verdad? ¿Y saben a qué se refiere precisamente esa vía recta de ellos? A la vía del Islam. No están diciendo que es la vía de ir a Dios, la vía recta es el Islam, la vida de práctica de lo que es el islamismo, no como la Biblia nos lo menciona a nosotros. Nosotros, por ejemplo, si ustedes y yo pensamos en la Biblia, una frase similar a dirígenos por la vía recta, entendemos que es el camino de Dios. Y nosotros sabemos que el camino de Dios es Cristo. Es Cristo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 9:2, no lo vamos a leer, pero el libro de los Hechos 9:2 vemos que los discípulos por primera vez son designados, son de este camino. Y si ustedes se fijan, viene la expresión, pero es algo muy diferente a la idea o a lo que ellos dicen en dirigirnos por la vía recta. Pero vamos a Hechos 19:23, donde también se menciona algo ahí interesante. Hechos 19:23, se los leo mientras lo buscan. ¿Listos? Hechos 19:23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Si ustedes leen esa palabra camino, está con mayúscula la C. Suena parecido esta gente del Islam, pero no es igual, no es lo mismo. Las escrituras nos dicen a nosotros claramente quién es el verdadero camino, quién es la verdadera vía recta. Cristo. No como ellos lo dicen, que la vía recta es el islamismo, es decir, la práctica del Islam. ¿Y que está en dónde? En el Corán, según ellos. Para nosotros la vía recta, entendiéndolo desde el punto de vista bíblico, pues la Biblia nos lo dice en Juan 14. Juan 14:6 dice. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por Jesús. Y el Islam dice que la vía recta, quien te va a dirigir por ahí, es seguir precisamente las indicaciones del gran profeta. ¿Y quién es el gran profeta para ellos? Mahoma. Consideran a Mahoma por encima de Cristo. El Islam y el cristianismo no son hermanos de fe, ¿lo notan? Aunque se está tratando con el ecumenismo de incluirlos como hermanos de la fe, pero no lo son. Porque el Islam instruye, escuchen esto, instruye a sus seguidores
para que maten a sus enemigos. Eso dice el Islam. Pero el cristianismo instruye a sus discípulos para que amen a sus enemigos. Vean qué diferente, ¿verdad? Qué contraparte. El Islam niega la muerte y la resurrección de Cristo. Y nosotros, justamente, el cristianismo depende de la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros, ese es nuestro fundamento. Vemos que no son hermanos de fe para nada. Primera de Corintios, vamos a Primera Corintios 15, porfa. Primera de Corintios 15, versículos 20 al 23. Primera de Corintios 15, versículos 20 al 23, me dicen amén cuando lo tienen. Listo, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en dónde? En su venida. Esta es un resumen de Pablo en la carta de los Corintios, después de hacer algunos cuestionamientos a algunos creyentes en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque esta iglesia, esta gente ya estaba hablando que no había resurrección de los muertos. Y Pablo está afirmando que Cristo realmente había resucitado de los muertos, lo está afirmando. No como lo dicen los islámicos, ¿verdad? Niegan la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. El Corán también niega la deidad de Cristo y pone, ojo, el Corán niega la deidad de Cristo y pone en maldición a todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso dice el Corán. O sea, nos pone, según ellos, a nosotros en maldición porque nosotros decimos que Cristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Juan 1, del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. Si lo tiene David o alguien lo puede leer, porfa, fuerte. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Excelente. En el principio era el verbo. Ya habíamos visto eso, ¿se acuerdan? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. ¿Por quién? Por Cristo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y esta gente, los del Corán y del Islam, nos dicen que esta parte, esta que acabamos de leer del Nuevo Testamento, ellos dicen que es falsificada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que es falsificado? Ustedes ya han pasado, Estefanía, David, Rose y los que escuchen, no sé cuántos años, pero ustedes ya han pasado, yo supongo, muchos años estudiando la palabra de Dios. Pues entonces, ¿qué piensan respecto a eso? ¿Ustedes piensan que el Nuevo Testamento es falsificado? No, es verdadero. Lo hemos estudiado en el Antiguo Testamento. Recordemos que sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está incompleto. Porque la revelación del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Sí, porque el Viejo Testamento hablaba de un regreso. Correcto. Y sin eso no regresaba, queda incompleta. Si no nacía, ¿sí? Y el Nuevo Testamento solo, sin el Antiguo Testamento, también está incompleto. Se necesitan ambos testamentos para tener la revelación completa ¿de quién? De Alá. No, de Dios, ¿verdad? De Jesús. La revelación, ¿se acuerdan que esta frase la usamos creo que en Fundamentos de la Doctrina? La revelación suprema de Dios, ¿quién es?
Jesucristo, ¿correcto? Y está en donde, en todo el Nuevo Testamento. Es por él que podemos entender toda la Biblia. Colosenses 1:15 al 17. Y vuelvo a utilizar otro texto para afirmar lo contrario que ellos dicen, que niegan la deidad de Cristo. Colosenses 1, versículos 15 al 17. Este se los leo. ¿Me dicen amén? Listo. Dice Colosenses 1, versículo 15 al 17, dice, qué lindo, oiga. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué dice el 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es otro texto clarísimo que nos habla de la divinidad de Cristo Jesús, que tanto lo niegan los islamistas. El Islam también pone a Jesús por debajo, ojo con esto, por debajo de Mahoma, y lo hacen parecer solo como un mensajero, un profeta más, pero que de menor grado que Mahoma. Oiga, qué locura, de verdad. En el otro, ¿ustedes se acuerdan que decían que nuestro gurú con los Hare Krishna era... que Jesús era nuestro gurú, ¿verdad? O sea, puras locuras. Estos nos están diciendo, nos dicen que Él es un profeta, Jesús, que es un mensajero de Dios, pero que de menor grado que el gran profeta Mahoma. ¿Qué dice la Escritura con un texto para tumbarles este pensamiento? Hechos 4. Hechos 4, del 11 al 12. Y la Biblia, escuchen, ¿se acuerdan que yo les dije? La Biblia no ocupa que nosotros la defendamos, la Biblia se defiende sola. ¿Qué dice Hechos 4, del 11 al 12? Fuerte el que lo tenga. Este Jesús es la piedra desechada por los constructores, la cual ha venido a ser piedra angular, y ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así de sencillo, la Biblia responde, no hay otro. Alá, el Dios de los musulmanes, es presentado como un Dios abstracto, desconocido y lejano, que nadie puede conocer. ¿Se acuerdan los Krishnas, verdad? Una de las partes del Corán dice que Alá le dijo a Mahoma: quien matara y mutilara a todo aquel que no creyera en él o en su profeta Mahoma, perdón, lo dije así, que Alá le dijo a Mahoma que podía, o sea, que podía matar o mutilar a todo aquel que no creyera en Mahoma o en Alá. Aquí yo puse las suras para que si quieren lo anotan, porque yo les voy a mostrar a ustedes el Corán para que lo busquen. Entonces, las suras son, para que las apunten, son, para que puedan leer, esos son unas cuantas, pero ustedes pueden buscar más ahí. La sura 2, voy a decirlos así como que si fueran capítulos y versículos. Capítulo 2, 191. La primera es capítulo 2 y versículo 191. La otra sura, capítulo 3, versículo 28. ¿Me dicen para seguir? La otra, capítulo 4, versículo 18. Otra más, capítulo 4, versículo 84. Una más, bueno, dos, me faltan dos. Capítulo 4, 101. La otra, la última, capítulo 4, 144. Yo se los paso ahora más tardito para que ustedes lo revisen y lo puedan ver. Entonces, ¿dónde nos quedamos aquí? Porque yo creo que se me había olvidado. Ok, eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Sí?
Ajá. Ah, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Vamos por acá. Vamos a ver. Ah, bueno, ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Entonces dice, voy a hacer un paréntesis. Ustedes sabían que hubo muchos islámicos o del Islam que no aceptaban el Corán. No lo aceptaban precisamente, espero por ver que no me haya adelantado, no me adelanté. No lo aceptaban precisamente por ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas. También en el Islam, los musulmanes, hay una parte que no son extremistas. Acordemos, hay gente que no son de estos, ¿verdad? No podemos decir que todos. Hay gente que son más tranquilos y más enfocados en otro tipo de virtudes. Ok, ya ahorita vamos a eso. Muchos de ellos se oponían, dicen que se oponían al Corán precisamente porque este libro tiene ese tipo de expresiones. Si en el Corán Dios le dijo a Mahoma, el Dios de ellos, que matara y mutilara a todo aquel que no creyera en él, y en su profeta Mahoma, nosotros vemos la diferencia con Jesús. Jesús jamás le dijo a sus discípulos que mataran a nadie. Nadie. Incluso cuando lo tomaron preso, ¿se acuerdan que quién fue el que sacó la espada y le cortó la oreja al soldado romano? Pedro. Y Pedro le cortó la oreja al soldado romano, que ya venían a arrestar a Jesús para llevárselo a crucificar. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? Lo reprendió. Lo reprendió y le dijo que el que a espada ¿qué? Que al que a espada mata, a espada muere. Aquí voy a hacer un comentario adicional. No viene en esto. Aquí es donde yo digo, porque lo voy a decir así. No es posible que una persona que diga ser cristiano, porque aquí vemos a Pedro, traslade a Pedro a la actualidad. Pero un hombre como Pedro en ese momento, un cristiano, digámosle así, armado. ¿Cuándo ha visto usted eso? Vengámonos a la actualidad. Un cristiano que anda con un arma de fuego, que dice ser cristiano, o que dicen ser cristianos y que andan con armas de fuego. Yo lo pongo mucho en duda porque al final, escuchen eso como se lo decía yo a Rose. Le decía, si yo digo ser creyente y yo necesito comprar un arma para defenderme porque tengo temor, entonces ¿en qué Dios confío yo? Ojo con eso. Si yo digo confiar en Dios, y ojo lo que voy a decir, y saliendo de aquí yo tengo un accidente, un asalto, algo, Dios no quiera, a ninguno, pero si yo tengo que morir por alguna de esas situaciones, dice la palabra que nosotros estamos ¿en dónde? En el hueco de su mano. Dice que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Aunque muramos en la circunstancia que sea, nada nos va a separar de Dios. Entonces la pregunta, si yo tengo confianza en el Señor, plena confianza en el Señor, ¿por qué tengo que andar armado? Si salgo y algo así pasa, ¿de quién soy? Del Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que andar? El ejemplo de Pedro, un cristiano armado. Porque Pedro, donde lanza el machetazo, yo estoy suponiendo que el soldado romano logró capearse, pero si no se lo quita, le corta la cabeza. ¿Sí? Vean, o sea, hay que analizarlo y uno dice, sí, él se lo quitó, si no le corta la cabeza, le cortó la oreja. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Guarda tu espada. Incluso, Jesús le dijo, no sabes, ¿se acuerdan que Jesús le dijo? Ustedes no saben que si yo en este momento le digo a mi Padre, me puede enviar una docena de legiones de ángeles y los destruyen el mundo que ha hecho polvo. No, y que no lo hizo. Al contrario, cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, ¿qué hizo Jesús con la oreja del soldado? Ajá, no se la pegó con Super Bonder, ¿verdad? Lo sanó. ¿Y qué fue lo que demostró Jesús al sanarlo? Que Dios con armas. Amor. Dios con amor. Amor. El verdadero, ¿verdad? No ajá.
Qué diferencia el Corán, ¿verdad? El Corán es violentísimo, ¿sabes? Es muy diferente. ¿Qué más dice la escritura? Mateo 5, 43 al 48, se los leo para avanzar. Aquí hay polos opuestos entre lo que enseña el Corán y lo que enseña la Biblia, diferente al Dios de la Biblia y el Dios del Corán, ¿verdad? Dice Mateo 5, 43 al 48, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aún en los judíos, porque recordemos que en el Antiguo Testamento era para los judíos, y que no les está diciendo que maten a sus enemigos. Aunque en el Antiguo Testamento vemos muchas muertes, ¿estamos de acuerdo? Como cuando se le dio la orden, ¿se acuerdan a Saúl de ir a matar, que matara a Amalek? Y que matara, no solo a Amalek, que matara a todo el pueblo, que no dejara vivo ni a niños, ni a mujeres, ni a ganado, que todo tenía que ser... Uy, tranquilos, no pasó nada. Sí. Y que todo fuera destruido, ¿de acuerdo? Y no va a faltar, porque nos hemos topado, creo que con ese tipo de personas que siempre cuestionan, ¿verdad? Aquellos que tratan de encontrarle siempre un defecto a Dios o un error, y van a decir, oiga, pero no es cierto, o sea, ¿por qué mató tanta gente Dios? Y esas órdenes de matar gente, no es que no maten. ¿Y por qué mató tanta gente? Bueno, nosotros hoy precisamente, gracias por la Biblia, nosotros llegamos al Nuevo Testamento, que lo necesitamos, encontramos la revelación, y es para poder entender las cosas que sucedían en el pasado. Porque en el pasado, como Amalek y otros pueblos, eran pueblos paganos y eran rebeldes. Entonces Dios los tenía que erradicar porque eran rebeldes, y lo que hacían era abominación delante de Dios. Y de alguna forma lo que Dios quería hacer era que Israel no se contaminara, o que Israel se pudiera contagiar de lo mismo, de las prácticas de este tipo de pueblos. Y es lo que está, ojo con esto, Dios lo que está ilustrando, no hemos llegado. Dios lo que está ilustrando aquí es que usted no puede, ustedes y yo, no podemos tener nada que ver con el pecado. Es matar todo eso. Por eso Él no quería que Israel se contaminara. Ahora a nosotros nos toca eso mismo. No tenemos que ir a matar gente, pero es matar, no tener esa comunión con el pecado. Eso ahora nosotros lo entendemos en Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia: haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Eso era el asunto. Ahora, por otro lado, acuérdense que el pecador, por ejemplo, si nosotros pensamos en el juicio del diluvio, donde murieron, ahí sí, literalmente murieron todos, ¿se acuerdan? En el diluvio, todos los habitantes de la tierra murieron, y solamente sobrevivieron, ¿quiénes? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Ahí otra persona podría decir: qué montón de muertes, ¿verdad? ¡Qué barbaridad, qué Dios! Bueno, la palabra dice: ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y Dios fue claro y los eliminó. Entonces, ya casi llegamos a este. Entonces, ¿qué menciona el texto bíblico? No lo dice el Corán, y no lo practican. Aunque hay muchos musulmanes
que tienen otro enfoque, ¿verdad? Y que hacen obras de ayuda y todo ese tipo de cosas. Dice la palabra, como decía, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a vuestros hermanos, solamente que hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Así como Dios hace salir su sol y la lluvia para buenos y malos, así David y Estefanía, Rose y todos nosotros debemos hacer el bien a buenos y a malos. Ese es el mensaje de la Biblia, de la Escritura. Y la actitud del Islam hacia los judíos se encuentra en una de las suras del Corán. Y vamos a leerla. Aquí está la sura 9, versículo 5. ¿Cuántos capítulos tenía el Corán? 114 o 114 suras. Esta es la sura número 9.5. Léala duro. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores. Donde quiera que les encontréis, capturadles, sitiadles, tenedles emboscadas. Sí, tender por todas partes. Pero si se arrepienten, hacenla asalar y darle ataque. Entonces dejadles en paz. Para es indulgente y misericordioso. Ok, vean. Las palabras son del antiguo español. Ahí está. ¿Qué es la asalá? Es una oración. Entonces dice que cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que esté, donde quiera que los encontréis, capturarles, sitiarles, tenerles emboscadas por todas partes. Si se arrepienten, hacen la asalá. La asalá es una oración o súplica en la religión musulmana. Y dan el asaque, que es un tributo que los musulmanes están obligados a pagar de sus bienes y consagrar a Dios. Es conveniente. ¿Verdad? Sin duda. Es como el gobierno. Más o menos. Todavía no vamos a ir. Dice, así dice, eso es lo que dice el Corán. Y uno de los deseos de Mahoma, por ser rechazado tanto por los judíos como por los cristianos, es destruir a Israel. Ese es uno de sus deseos. Mahoma enseñó una doctrina de triunfalismo. Si ustedes se fijan, los del extremo islámico son triunfalistas, que ven la voluntad de Alá en la ley del Islam, gobernar al mundo. Ya casi finalizamos. Otro punto del Islam, dice, si alguien abandona el Islam y se vuelve a otra religión, aquí viene algo interesante para que lo vea Estefanía, se vuelve a otra religión o fe, se expone a un castigo severo. Escuchen, sea con la espada, la horca, el apedreamiento, la lapidación o la crucifixión. Cualquiera de estas prácticas de juicio severo se llevan a cabo a aquellos que abandonan el Islam. Por otra parte, el Islam enseña que las mujeres, aquí está, enseña que las mujeres, y aquí está la parte para los que quieren saber qué pasa con las mujeres, el Islam enseña que las mujeres son seres inferiores a los hombres. Y exhorta, escuchen esto, exhorta a los maridos a flagelar a sus esposas. Esto se encuentra en la sura 4:34. Ahí la pueden leer después. En países islámicos, en países islámicos, si una mujer deja el Islam para abrazar el cristianismo, ¿qué dice? Es ahorcada públicamente o lapidada. Y si esa mujer que es ahorcada o lapidada tiene hijos y tienen menos de 5 años, ¿qué les pasa? Son ahorcados juntamente con su madre. ¿Qué más? Les cortan las manos, les cortan los pies, les cortan las orejas y les sacan los ojos. Son terribles. Los psicópatas. No sé, si ustedes quieren el Islam y quieren abrazarlos, ya saben, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos por vía de noticias y medios de comunicación que no solamente hacen eso con los infieles,
Los infieles somos nosotros, los judíos y esos. Eso es cuando ustedes van a encontrar infiel a diestra y a siniestra en el Corán. Por todo lado, cuando hace referencia, Mahoma se mordió porque como los judíos y los cristianos no le dieron bola, entonces somos los infieles. Hoy sabemos, por medio de vía de noticias y medios de comunicación, que no solamente hacen eso con los infieles. Ellos hacen demandas, yo he visto eso, incluso cuando les cortan la cabeza, ¿nunca los han visto? No. Es terrible, si usted lo ve, pero más terrible otra cosa que les voy a decir, que sí los he visto los videos y todo, y es crudo. Hacen demandas por las personas y los fusilan en plena televisión y los matan de un balazo en la cabeza o se las cortan. Mostrando ese tipo de armamento que ellos tienen, ¿verdad? Que es impresionante. ¿Qué dice la Escritura respecto a este pensamiento tan violento? Y que es parte también de los castigos tan severos que ellos imponen. Oigan, en algunos incluso, y se lo digo porque los he visto, ¿sabe qué hacen? Agarran hombres, porque los he visto, y dice, los encierran en cajas. Voy aquí, acá, aquí. Los encierran en unas cajas como celdas, como perreras, por así decirlo. Y se lo digo porque eso lo vi una vez que lo hicieron y es algo terrible. Los encajan como celdas, los cuelgan de una grúa, los meten vivos y los sumergen dentro de una piscina o dentro de un lago, vivos, para que se ahoguen. Vivos, los meten. Ese en uno de los casos, si no, los entierran vivos. Se pasan con los asesinos. Mantengámoslo ahí, todavía no. Muchas veces lo hacen con intenciones de causar temor en la gente con la práctica de estos que ellos hacen. Por eso mucha gente abraza las creencias de ellos por temor. Romanos 12, del 14 al 21, vemos que dice la Escritura respecto a este pensamiento, que dice todo lo contrario. Se los voy a leer. Romanos 12, 14 al 21, para avanzar. Dice, vea qué lindo, ve lo que es Dios. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en guerra con todos, no, en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, ¿qué? Tuviere hambre, córtale la cabeza. No, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los musulmanes, y estoy hablando de los extremistas, estoy hablando de los extremistas, que principalmente en esta práctica, ellos son altivos. Cuando aquí se nos está diciendo que asóciate la palabra con los humildes, es no contagiarse con los soberbios y los altivos, es juntarse con los sencillos y los humildes, y dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. El Señor nos lo dice porque eso es lo que nos lleva a extremos, a hacer cosas indebidas, si hacemos lo contrario del texto bíblico, ¿verdad? Luego dice, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice con algunos, con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Es contrario a lo que estamos viendo, lo que ellos pregonan. El Islam también enseña que Mahoma es superior a los patriarcas, a Abraham, Isaac y a Jacob, y aún a Cristo. La palabra Islam, ¿saben qué significa?
no significa paz, significa sumisión. Eso significa Islam. Y ese es el objetivo que tienen con todo el mundo, someterlos. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay una torre de oración islámica que está en un punto alto en cada ciudad. Así es como ellos lo manejan siempre, en una torre de oración islámica, y su oración precisamente consiste en que el mundo sea sometido al Islam, a la supremacía del musulmán, supuestamente. Ahí es precisamente donde ellos tienen el pensamiento de gobernar a todo el mundo a través de sus ideas. El último, y ya con el último ya vamos terminando, los musulmanes creen que el Corán es la revelación única, preciosa y divina de Alá, sin error alguno, dicen ellos. Vamos a concluir con esto, a concluir con cómo el Corán tiene demasiados errores. No quiero ir rápido, ya vamos a terminar, pero es para que quede bien para los que van a escuchar. ¿Estamos? Entonces pero ya vamos a finalizar. Número 1. Los musulmanes dicen que el Corán, ojo, vamos a ver los errores, ¿verdad? Los musulmanes son 6 puntos. Dice, los musulmanes dicen que el Corán dice la verdad y muestra una amplia sabiduría, supuestamente dada por Alá a su autor. Autores, ¿verdad? Más bien, podemos observar cómo la realidad es otra, que escapa de lo que intentan hacer ver sus creyentes. Número 2. El Corán solo copia, adapta, tergiversa y mezcla relatos bíblicos en los cuales añade nuevas invenciones, relatos y discursos de esos personajes bíblicos, a los que incorpora los conocimientos científicos que se tenían en la época, en el siglo VI, con el propósito de conferirles más veracidad a los que se han sumado a algunas traducciones actuales. Número 3. Esta que acabamos de pasar, esta. Es que no se los puse. Voy con el 3. 3. Esto queda reflejado en sus innumerables errores propios de Mahoma, el cual, escuchen esto, el cual alega sin razonamiento cosas como una tierra plana, un sistema geocéntrico, errores en la anatomía, un universo creado en 6 días, errores históricos, desconocimiento en geografía y de cómo funciona el universo y este planeta, etc. Todos ellos sumados a obviedades que el autor lanza dotándolos de un egocentrismo particular a modo de generalizaciones que el creyente de cada época ha podido interpretar a su gusto. Y les dejé el enlace, ustedes se los paso y lo pueden ver eso. Número 4. Número 4. El Corán reclama ser la palabra final de Dios. Cuando uno lee el Corán, constantemente está grabado que este no es un producto humano, sino supuestamente es completamente inspirado por Dios. En la Sura 39:1 dice: la revelación de la escritura procede de Alá, el poderoso, el sabio. Y en la Sura número 55, del 1 al 2 dice: el compasivo ha enseñado el Corán. El compasivo, y manda a descabezar a medio mundo. Otras suras que usan palabras diferentes, que expresan una idea similar son, aquí están, la 3:7, 41:23, la 12 del 1 al 2, 25, versículo 6. Sin embargo, después de revisar el Corán, llega a ser claro que este es cualquier cosa menos un libro revelado por Dios. Número 5. El Corán se basa solamente en lo que, ¿cuántas personas? Una. En lo que una persona, en este caso Mahoma, supuestamente vio y oyó. Uno no puede evitar cuestionar sus afirmaciones de origen divino. Interesantemente, la Sura 2:2 comienza diciendo: esta es la escritura exenta de dudas, como dirección para los temerosos de Alá. Por lo cual,
Ok. Por lo cual, no está aquí, pero aquí dice, por lo cual nosotros estamos violando uno de los primeros mandamientos en el Corán, al confirmar que sí se debería dudar del Corán. Ajá. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Y acuérdense que cuando habla de espíritu es una palabra literaria, es una figura literaria que cambia y está hablando de persona. Cuando dice, amados, no creáis a toda persona, sino probad los espíritus. ¿Cuáles espíritus? Probad a las personas si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya vamos por la 6, ya casi. La diferencia es que y Dios, el verdadero, y vino Jesús y les presentó y les enseñó en persona. A Mahoma vino un intermediario. Sí, la diferencia es que era Moroni disfrazado de Gabriel. Es lo mismo. La diferencia es que Jesús es un Dios personal. Correcto. Más los demás no. Según la tradición islámica, Mahoma recibió las revisiones del ángel Gabriel, como lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. En varias ocasiones, durante un periodo de tiempo de 25 años. La Sura 25:32 la pueden apuntar, y la 17:106. Después de cada encuentro personal con Gabriel, Mahoma supuestamente recitó las palabras a escribas. Sura 7:3 del 1 al 7. La escritura islámica está basada completamente sobre estas experiencias privadas. Este personaje que le voy a mencionar se llama como Kippy Myers, es un apologeta. Dice, solo una persona supuestamente vio al ángel. Solo una persona supuestamente escuchó la voz. Solo una persona supuestamente vio las visiones. Entonces, la única manera de llegar a ser un musulmán es aceptar las palabras de un hombre. Por último, y esta es la parte más importante, el punto número 6. Y el punto número 6 dice, la Biblia está basada en la historia, no en la experiencia subjetiva de un individuo. Alrededor, lo vimos en hermenéutica, ¿se acuerdan? En la nivelación, alrededor de 40 hombres diferentes, de antecedentes distintos, escribieron la Biblia en un periodo de 1600 años. Esta está respaldada por eventos objetivos e históricos, atestiguados por miles de individuos, y muchos de sus lugares, eventos y personas pueden ser verificadas por la historia. Muchos lugares e individuos de la Biblia, los cuales la historia secular desconoció por siglos, por ejemplo, como la nación hitita, de los heteos, ahora han sido descubiertos. ¿Por qué? La arqueología, la literatura, la ciencia, la geografía confirman sus detalles y la vinculan a una realidad más allá de la mente de una sola persona o algún grupo de gente. Ciertamente, a diferencia del Corán, la Biblia solo suena a auténtica. Y con esto, chiquitos, finalizamos el tema de la doctrina del Islam. Y si Dios lo permite, la próxima semana vemos la última lección y cerramos el bimestre de falsas doctrinas y de las sectas falsas. Tenemos la presentación y tenemos la última lección. Primero hacemos la lección, que es ver las doctrinas de del catolicismo romano. Vamos a ver eso, cuáles son sus doctrinas también, y cerramos con la presentación y quedamos despedidos. Muchas gracias. Están muy buenas, ¿eh?